Un encuentro más en Espiritismo TVO, tu programa de YouTube. Está organizado por la Federación del Sur de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo desde Mar del Plata, Argentina. Hoy nos acompaña nuestra bióloga querida, Karina Sánchez. También es profesora de educación, Profesora de biología. Profesora de biología. Bueno, te damos la bienvenida. Bueno, gracias. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante desde el punto de vista de la biología, ¿no? Y de la ciencia en sí, y que hoy está muy en la boca de todos, que es el aborto, ¿sí? ¿El espiritismo prohíbe el aborto desde la mirada de la doctrina? Para hablar de prohibición o de permisión, vamos a decir que el espiritismo no prohíbe ni permite nada, simplemente nos esclarece. Bien. Y sabiendo que nosotros somos espíritus en evolución, con la capacidad de libre albedrío, después decidimos lo que estamos en condiciones de realizar según las circunstancias que la vida nos presenta, ¿no? Pero simplemente nos esclarece y en ese sentido es liberador, porque uno tiene la capacidad de elegir. Bien. Podemos decir que la vida, ¿en qué momento comienza la vida? Bien, esto es muy discutido actualmente, precisamente donde hay tanto debate en si el embrión o el feto está vivo o no. Podemos hacer dos aclaraciones de la vida. Primero, que la vida física sí comienza con la fecundación, con la unión de los pronúcleos masculino y femenino. En ese momento de la concepción comenzaría la vida del cuerpo físico. Pero la vida es preexistente a la vida del cuerpo físico y continúa luego de la muerte. Por lo tanto, ahí tenemos una mirada más amplia que en estos debates actuales, que nos preocupa a toda nuestra Argentina, no se contempla. Bien. Entonces tenemos una tercera mirada, podríamos decir. Bien. ¿Y cuáles son las consecuencias espirituales del aborto? Bien, en primer lugar, en el libro de los espíritus nos aclara que las consecuencias del aborto es interrumpir la posibilidad de la encarnación de un espíritu, es decir, es coartar la oportunidad de la experiencia terrestre. Después tenemos otro tipo de consecuencias que va más allá de esa imposibilidad de nacer, de progresar, de vivir la vida material, sino que tenemos consecuencias espirituales, tanto para el abortado o el rechazado, que lo vamos a llamar reencarnante, y tanto para la madre, para el padre y para los involucrados en esa situación, que puede ser la familia, los médicos, las clínicas, todo el entorno que permite o favorece esta situación. Desde el punto de vista espiritual, nosotros vamos a ver que, como decíamos antes, como somos espíritus eternos y vivimos antes del cuerpo físico, tenemos una planificación reencarnatoria. Y así como nosotros vamos a ver que somos un continuo, que vivimos a lo largo de muchas vidas y que todo lo que sentimos, todo lo que aprendemos, todo lo que somos perdura y permanece, también eso tiene consecuencias cuando se coarta la libertad o la oportunidad del reencarnante nacer. Nosotros vamos a hablar de otros conceptos que son el cuerpo físico, como dijimos, que la vida comenzaría en el momento de la fecundación. Vamos a hablar del espíritu, pero también vamos a hablar de un cuerpo intermediario que es el periespíritu. El periespíritu o modelo organizador biológico, como lo llaman los otros científicos, como Hernani Guimaraes Andrade, que es físico cuántico, habla de que el periespíritu es el que modela el cuerpo físico. Entonces preexiste a la existencia del embrión y lo va a modelar. Si ese periespíritu está sano, está bien formado, va a dar como origen un cuerpo sano. Si tuvo dificultades en experiencias anteriores, en vidas anteriores, ese cuerpo puede estar lesionado. Como puede estar lesionado en el momento de transcripción, de copia o de modelo. Para la prueba de esta encarnación. La prueba de esta encarnación vamos a ver que el cuerpo puede tener ciertas deficiencias, ¿no? Y entonces ahí este debate se amplía. Entonces podemos decir, bueno, ¿es correcto abortar a un cuerpo, un feto que viene con dificultades, que viene, por ejemplo, están en boga ahora los anencéfalos o las malformaciones?
es correcto, es beneficioso. Hablaríamos ahí entraríamos también en otro término que es la eugenesia, estaríamos seleccionando quiénes son dignos de vivir y quiénes no. Desde el punto de vista material, a veces es fácil o es muy simplista. Desde el punto de vista espiritual, nosotros sabemos que todos nacemos para aprender. Y el cuerpo físico es un instrumento que nos va a permitir aprender. Por lo tanto, independientemente de cómo sea ese cuerpo físico, la experiencia siempre va a ser valiosa para el espíritu. Sí, sí. Entonces, ahí, desde ese punto de vista, siempre vamos a valorizar la oportunidad de la vida independientemente de las condiciones en que ésta se presente. Hablamos de ese periespíritu que modela el cuerpo físico. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener en el cuerpo periespiritual o modelo organizador biológico de la madre cuando realiza este acto? Según el libro de los espíritus dice que cuando se violan las leyes de Dios hay crimen. Entonces es considerado crimen el aborto. Como es considerado crimen también mentir, perjudicar, robar, porque hablamos en todos los sentidos, ¿no? No es que decimos esto está mal y esto está bien. Estamos todos en un plano de aprendizaje, entonces somos ignorantes de muchas cosas. Entonces vamos a ver que va a haber consecuencias en el modelo periespiritual o modelo organizador biológico de la madre que va a lesionar su periespíritu y eso le va a afectar en la vida futura. Eso desde el punto de vista periespiritual. Va a ocurrir lo mismo en la madre y va a ocurrir lo mismo en el embrión. El embrión va a tener daño porque va a ser dañado su periespíritu. Como el periespíritu es plástico y tiene numerosas propiedades de capacidad de moldearse, de adaptarse, según las impresiones mentales que recoja ese espíritu reencarnante al recibir ese rechazo, puede imprimir en su campo periespiritual serias dificultades, que después también a él le van a traer perturbaciones o consecuencias a futuro. También hablamos desde el punto de vista espiritual. Como sabemos que preexistimos a la materia y continuamos después de la materia, vamos a tener una convivencia con un mundo espiritual que, si bien la mayoría de las personas no percibe, eso no indica que no exista y que no puedan influenciar sobre nosotros, los espíritus, sobre la vida de los encarnados. Entonces imaginemos una situación donde espíritus planifican su encarnación para reconciliarse y donde uno de ellos, que puede ser cualquiera, porque inclusive también puede ser el espíritu que va a reencarnar, se arrepiente, inconscientemente se arrepiente. Y entonces ve como la solución para huir de ese compromiso puede ser el aborto, tanto de la madre como del padre o del entorno donde aconsejan a la madre abortar. Puede ser un aborto espontáneo, donde el espíritu reencarnante se arrepiente de nacer. Y puede ser también que espíritus acompañantes que no quieren que, por ejemplo, ese espíritu reencarnante nazca, porque esa oportunidad de la vida le daría numerosas oportunidades de crecimiento y no quieren que ese espíritu progrese, le impiden el nacimiento a través de un entorno, de perturbaciones, o a la madre, ¿no? Uno también no sabemos nuestro pasado, pero podemos tener compromisos espirituales donde hay otros seres que tampoco quieren nuestro progreso. Y el hacernos cometer o infringir una ley de Dios estaría entorpeciendo nuestro crecimiento. Una cosa para aclarar, digamos, para cerrar un poco el concepto, es que el espiritismo, como dijimos al principio, no prohíbe ni condena. Es decir, nosotros sabemos que esto existe y que como existe, también se necesita de la misericordia de Dios para aplicar en estos casos. Si no vamos a cerrarle las puertas a ninguna madre que abortó, ni al contrario, sino que se le atiende, se le auxilia y se le entiende de otra manera donde la comunidad, digamos, material no puede comprender los padecimientos que pueda tener, las angustias que pueda tener, o incluso muchas perturbaciones que pueden llevar al suicidio, o a lo contrario, tal vez la persona que abortó no tiene un conflicto, o sí tiene un conflicto que puede aparentar ser normal al de la sociedad, pero el espíritu que iba a reencarnar sí está perturbado y necesita de auxilio.
Entonces, en ese punto, el espiritismo es muy amplio, porque trata de la misericordia para con todos. Donde hay un error, por ignorancia, porque muchos cometen aborto por ignorancia, por desconocimiento de esta realidad espiritual, lo que el espiritismo brinda es consuelo. Consuelo, auxilio para todos. Y por eso es importante esclarecer que existe vida más allá de la materia, que todos nuestros actos tienen consecuencias y que somos nosotros los que determinamos nuestro destino. Destino como vida actual, ¿no? No como libre albedrío de decisiones. Capacidad de decidir y de discernir lo que nos conviene a nosotros. Claro. Somos todos responsables por nuestros actos. La vida espiritual nos influencia en la medida en que nosotros permitimos esa influencia. La vida espiritual nos va a direccionar también de acuerdo a nuestros compromisos del pasado. Y por eso es muy importante tratar siempre podríamos decir, de hacer lo que uno considere que es correcto en la medida de sus posibilidades, ¿no? No juzgar al que no actúa como uno esperaría que actuara, auxiliar en la medida en que se puede auxiliar y esclarecer de esta realidad espiritual que, aunque algunos digan, es inventado, hay muchas pruebas científicas de esto. Hay una asociación espírita de Brasil, de médicos espíritas, donde tienen muchos estudios de caso. Hay regresiones donde el propio espíritu reencarnante recuerda su vida intrauterina. Hay psiquismo fetal. Sobre todo esa ilusión de que está por nacer y unido a esa mamá, y después la situación del aborto, que es bastante dañina en el sentido que él esperaba vivir con ese ser y bueno, no se cumple, ¿no? Entonces, bueno, tendrá otra oportunidad con ese ser o con otro, ¿no? Pero bien vos decís, todos tenemos muchas oportunidades. Exacto. Lo importante es que nosotros sepamos aprovechar esas oportunidades y que también demos oportunidades a los otros para progresar. Sí, exacto. Sobre todo la libertad y acompañar moralmente a todos, no dejarlos. Esa sería la idea. Bien, vamos a recordar, muchas gracias Karina por este encuentro, muy esclarecedor, sobre todo desde distintos puntos de vista, ¿sí? Vamos a recordar cuál es el mail, por si ustedes alguno tiene alguna duda, que se quiera comunicar, es fesba2017@gmail.com o también a través del Facebook, nuestra página que es Fesba Mar del Plata. Hasta el próximo encuentro.